Nunca imaginé que compartiría esta historia. Mi nombre es Clara Jennings, y lo que estoy a punto de revelar transformó todo lo que creía saber sobre nuestro mundo y el reino espiritual que se encuentra más allá de él. Lo que Jesús compartió conmigo sobre la marca oculta durante mi experiencia de muerte necesita ser contado, especialmente ahora, en estos tiempos inciertos en los que nos encontramos. Antes de continuar, quiero que entiendan que cada palabra que estoy a punto de compartir es completamente cierta. Lo que presencié durante esos 21 minutos, cuando estaba clínicamente muerta, no fue solo un sueño o una alucinación. Fue una revelación, una que creo que podría tener profundas implicaciones para todos nosotros. Era una fresca mañana de domingo en septiembre de 2019. Iba camino al bautismo de mi nieta, abrumada de alegría por esta preciosa ocasión familiar. El aire era fresco y las hojas comenzaban a volverse doradas, un abrazo otoñal que se sentía perfecto para un día tan sagrado. Había conducido por esa misma ruta hasta la iglesia de San Mateo durante más de 30 años, pero esa mañana sería distinta a cualquier otra. Lo último que recuerdo fue pasar por la antigua granja Tornil en la carretera 22 del condado. Entonces, sin previo aviso, todo se volvió negro. Más tarde, me enteré de que un conductor ebrio se había desviado hacia mi carril, provocando una colisión frontal. Pero lo que realmente importa, lo que necesito compartir con ustedes hoy, es lo que ocurrió durante los 21 minutos que pasé clínicamente muerto. Fue entonces cuando todo cambió. La transición de la vida a la muerte fue instantánea. En un momento, estaba en mi auto, y al siguiente, me encontré flotando sobre mi propio cuerpo. Podía ver a los paramédicos tratando frenéticamente de reanimarme, pero no sentí miedo ni dolor. En cambio, me envolvió una profunda sensación de paz, una que solo puedo describir como tranquilidad pura e inquebrantable. Pero esto fue solo el comienzo de mi viaje. Antes de poder comprender completamente lo que estaba sucediendo, me encontré siendo arrastrado hacia lo que solo puede describirse como un túnel de luz. No era una luz cegadora ni dura, sino cálida, acogedora y llena de amor, como si me envolvieran los brazos de un afecto que lo abarcaba todo y que trascendía todo lo que había conocido en la tierra. Mientras avanzaba por el túnel, una presencia familiar apareció a mi lado. Era mi tía, Lillian, que había fallecido hacía 15 años. Se veía exactamente como la recordaba de mi infancia, llena de vida y vitalidad, no como en sus últimos días. Me sonrió sin hablar. Su presencia fue un consuelo, una fuerza guía en este extraño y hermoso viaje que estaba emprendiendo. Entonces, sucedió algo verdaderamente extraordinario. El túnel se abrió a una extensión de luz y color que ningún ojo terrenal podría jamás comprender por completo. Y allí, de pie en toda su gloria, estaba Jesucristo. Su presencia era abrumadora en su belleza, pero era completamente reconfortante. Su amor irradiaba con tal intensidad que sentí como si cada célula de mi cuerpo estuviera bañada en una alegría pura e incontenible. Me habló, no con palabras, sino con una forma de comprensión que iba más allá del lenguaje. Clara, me dijo directamente al corazón, hay cosas que necesitas ver. Cosas que debes compartir con los demás cuando regreses. Lo que sucedió después superó todo lo que podría haber preparado. Fue como si estuviera viendo varios eventos a la vez, pero de alguna manera entendí cada uno por completo. Jesús me mostró visiones de nuestro mundo, su pasado, presente y futuro. Vi cómo cada pequeño acto de bondad, sin importar lo insignificante que pareciera, creaba ondas de luz que se extendían por el mundo y tocaban incontables vidas. Pero también vi algo más oscuro que se infiltraba, la oscuridad que intentaba corromper esas mismas luces, apagando la calidez y la esperanza que traía la bondad. Luego tuve una visión que me sacudió hasta lo más profundo. Vi a personas que, sin saberlo, aceptaban una marca. Pero no era una marca física, como muchos podrían esperar. Era espiritual. Esta marca no se impuso con violencia ni coerción abierta. En cambio, se produjo a través de compromisos aparentemente inocentes. Cada elección, cada pequeña concesión a lo que se sentía cómodo o fácil,
atenuaba un poco más la luz dentro de ellos. Con el tiempo, ya no podían distinguir la verdad de las mentiras, la luz de la oscuridad. Ten cuidado, me instó Jesús. Y observé cómo esa marca espiritual tomaba forma en la vida de las personas. No se trataba de tecnología física o implantes, como algunos podrían creer. No, la verdadera marca era mucho más sutil, y por lo tanto, incluso más peligrosa. Se trataba de la aceptación lenta, casi imperceptible, de cosas que alejaban a las personas de la verdad de Dios. Se trataba de ideas y comportamientos que parecían racionales, incluso compasivos, pero en realidad eran pequeñas semillas de engaño que crecían hasta convertirse en algo mucho más dañino. Vi a personas que elegían la conveniencia por sobre la convicción, la popularidad por sobre los principios y el placer fugaz por sobre la verdad eterna. Cada vez que tomaban esas decisiones, dejaban una marca invisible en sus almas. Al principio, apenas se notaba. Pero con el tiempo, esas marcas se acumulaban, hasta que la persona ya no reconocía cuánto se había alejado de la luz de Dios. Lo más aterrador era lo razonable que parecía cada compromiso en el momento. Como cada elección parecía justificable, incluso bondadosa. Pero Jesús me mostró cómo esos compromisos estaban llevando a las personas a la ceguera espiritual. Luego me reveló que este patrón se había repetido a lo largo de la historia, pero que ahora se estaba acelerando. Las comodidades y tecnologías de la vida moderna, aunque no son inherentemente malas, se estaban utilizando para desensibilizar a las personas a las verdades espirituales. La marca no se trataba de una única decisión, sino de un alejamiento gradual de la luz de Dios, una elección pequeña y aparentemente insignificante a la vez. Diles, dijo Jesús con una intensidad calmada pero urgente, que la marca que más les debe preocupar no es lo que podrían verse obligados a aceptar en el futuro, sino lo que están aceptando voluntariamente ahora mismo. Cada día se acercan más a mi luz o se adentran más en la oscuridad. Comprendí entonces que las decisiones que tomamos hoy, sin importar cuán pequeñas parezcan, están dando forma a nuestro destino eterno. La marca espiritual no es algo que aparecerá de repente en el futuro. Ya está aquí, manifestándose a través de las decisiones que tomamos todos los días. Se me mostró cómo se desarrollaba este proceso de marcado espiritual en la vida de la gente común. Fui testigo de cómo las personas gradualmente empezaron a aceptar ideas que contradecían la palabra de Dios, no mediante la fuerza bruta, sino mediante una sutil manipulación del lenguaje y el significado. La verdad no estaba siendo destruida por completo, en cambio, estaba siendo diluida, redefinida y distorsionada de maneras que la hacían casi irreconocible. El engaño era tan astuto, tan insidioso, que al principio parecía inofensivo, incluso razonable. Pero Jesús no solo me mostró el problema. Me reveló la solución. Vi cómo los pequeños y sencillos actos de fidelidad creaban un tipo de marca completamente diferente, un sello de protección. Cuando las personas optaban por mantenerse firmes en su fe, incluso en las cosas más pequeñas, se creaba un escudo espiritual a su alrededor. Cada acto de obediencia, cada elección de seguir la palabra de Dios en lugar de la sabiduría mundana que los rodeaba, fortalecía este sello protector. Se me mostraron ejemplos específicos de cómo funcionaba esto en la vida real. Vi a alguien que optaba por orar antes de tomar una decisión, incluso cuando otros se burlaban de él por ello. Vi a alguien que se mantenía firme en la verdad bíblica, incluso cuando le costaba oportunidades, relaciones o aprobación social. Cada una de estas decisiones, aunque aparentemente pequeñas, crearon una marca de luz que los protegió de las fuerzas oscuras que intentaban reclamar sus almas. La visión continuó y Jesús me mostró cómo las comunidades de creyentes fieles formaban redes de luz que se apoyaban y fortalecían mutuamente. Vi cuán importante era para los cristianos reunirse, no solo en entornos formales de iglesias, sino en una comunión genuina y apoyo mutuo. Estas conexiones creaban una red de luz que era vital para protegerse contra los engaños que buscaban marcar sus almas. No eran solo individuos que luchaban solos, eran parte de una fuerza colectiva de luz, que se apoyaban mutuamente y se mantenían a salvo de ataques espirituales.
Lo que más me impactó fue la urgencia con la que Jesús comunicó este mensaje. No estaba tratando de crear miedo o pánico, más bien, estaba tratando de despertar a las personas a la realidad de la batalla espiritual que se desarrollaba en sus vidas diarias. La marca oculta no era algo que vendría en el futuro, ya estaba aquí, trabajando de maneras sutiles e invisibles para separar a las personas de la verdad de Dios. El engaño estaba mucho más extendido de lo que cualquiera pudiera imaginar y se estaba infiltrando en cada rincón de la vida diaria. Jesús me mostró cómo este proceso de marcado espiritual afectaba todos los aspectos de la vida. Vi familias sutilmente influenciadas por el entretenimiento que gradualmente erosionaba sus valores. Fui testigo de cómo los sistemas educativos reemplazaban lentamente la sabiduría divina por filosofías mundanas. Observé cómo la presión social y el deseo de encajar llevaban a las personas a comprometer sus creencias, un pequeño paso a la vez. La marca no se trataba de eventos evidentes y dramáticos, se trataba de la erosión gradual y silenciosa de la verdad y la convicción. Entonces, Jesús reveló algo que me hizo llorar. Me mostró cómo su amor estaba constantemente extendiéndose hacia aquellos que ya habían sido marcados por la oscuridad, ofreciéndoles una oportunidad de regresar a su luz. Vi a personas que se habían alejado mucho de su fe, viviendo en la desesperación, pero a través de simples actos de arrepentimiento y un compromiso renovado con la verdad, comenzaron a encontrar su camino de regreso. Fue un momento increíblemente hermoso y tierno, ver a estas personas redescubrir su conexión con el amor de Dios. Luego, la visión cambió para mostrarme formas prácticas en las que las personas podían protegerse de este proceso de marcado oculto. No se trataba de aislarse del mundo por miedo, sino de vivir con conciencia y tomar decisiones activas para mantenerse alineados con la verdad de Dios. Me mostró cómo la oración regular, el estudio bíblico y la adoración genuina podían desarrollar inmunidad espiritual, haciendo más difícil que las marcas engañosas se afianzaran. No eran solo rituales, eran prácticas necesarias que construían una capa protectora alrededor del alma. Vi la importancia de proteger nuestros pensamientos y lo que permitíamos entrar en nuestras mentes. Jesús reveló cómo los medios de comunicación y el entretenimiento modernos a menudo servían como portadores de ideas que podían marcar nuestras almas de maneras sutiles. Pero también me mostró que a través del discernimiento y la sabiduría, las personas podían superar estos desafíos sin retirarse del mundo por completo. No se trataba de escapar del mundo, se trataba de interactuar con él de una manera que protegiera sus corazones de la influencia de la oscuridad. Luego, la visión cambió nuevamente para mostrarme el poder de los testimonios y la fe compartida. Vi cómo cuando los creyentes compartían sus experiencias de la fidelidad de Dios, creaban ondas de luz que ayudaban a otros a reconocer y resistir las marcas ocultas de la oscuridad. Cada testimonio fue como una chispa que encendió los corazones de los demás, fortaleciendo la comunidad de fe y brindando el aliento que tanto necesitaban quienes enfrentaban luchas similares. Luego, Jesús me mostró algo que me conmovió profundamente. Vi cómo muchas personas llevaban pesadas cargas de culpa y vergüenza por compromisos pasados. Sentían que ya habían sido marcados sin posibilidad de redención. Pero Jesús les reveló cómo su gracia podía borrar esas marcas por completo, ofreciéndoles un nuevo comienzo y una oportunidad renovada de caminar en su luz. Fui testigo de escena tras escena de personas que eran transformadas por completo por esta comprensión de la gracia y el perdón. Vi cómo la conciencia de estas marcas ocultas condujo a una mayor vigilancia para proteger la vida espiritual. Las personas comenzaron a tomar decisiones diferentes en su entretenimiento, relaciones y hábitos diarios. Se volvieron más conscientes de las formas en que el mundo trataba de influir en ellas. Cada elección de alinearse con la verdad de Dios fortaleció su protección espiritual, y cuanto más elegían la luz en lugar de la oscuridad, más brillante se volvía su alma. La visión continuó mientras Jesús iluminaba la profunda importancia del arrepentimiento y la transformación genuinos. No se trataba de cambios superficiales o mera actuación religiosa, se trataba de una transformación profunda e interna del corazón que impactaba cada área de la vida. Vi cómo esta transformación creó una luz visible, una que influyó naturalmente en todos los que los rodeaban. No fue forzada, ni buscó reconocimiento,
simplemente emanó del corazón de alguien verdaderamente cambiado por la gracia de Dios. Luego, Jesús reveló algo crítico sobre los tiempos en los que vivimos. Me mostró cómo el ritmo de la vida moderna, lleno de distracciones y ruido constantes, se estaba utilizando para evitar que las personas reconocieran estas marcas ocultas. El ajetreo de la vida, la prisa constante y el ruido abrumador del mundo a menudo hacían imposible que las personas redujeran el ritmo y examinaran verdaderamente su condición espiritual. Estaban tan absorbidos por las exigencias de la vida diaria que no se daban cuenta de los compromisos sutiles y graduales que se estaban arraigando en su interior. Se me mostró cómo los actos sencillos de fe y obediencia tenían el poder de superar estas distracciones. Dedicar tiempo a la oración, leer la palabra de Dios y reflexionar en silencio se convirtieron no solo en disciplinas espirituales sino en herramientas poderosas para reconocer y resistir las marcas ocultas. Jesús enfatizó que estas prácticas no debían ser rituales pesados ni deberes religiosos, eran esenciales para mantener una conexión vital y viva con Él, que era la única manera de permanecer verdaderamente anclados en la verdad. La visión luego cambió para mostrarme cómo las diferentes generaciones estaban siendo afectadas por estas marcas ocultas. Vi a jóvenes enfrentando presiones sin precedentes para comprometer su fe en formas que parecían inofensivas en la superficie, pero que silenciosamente los llevaban por caminos peligrosos. También vi a generaciones mayores luchando por mantener su integridad espiritual en un mundo que cambiaba rápidamente, donde los valores se estaban redefiniendo a cada paso. Jesús reveló que su verdad permanecía constante, una roca de estabilidad, sin importar la edad o las circunstancias. Me mostró cómo las relaciones familiares desempeñaban un papel fundamental, ya sea para proteger o exponer a las personas a estas marcas ocultas. Vi cómo los padres que cultivaban una vida espiritual sólida creaban una cubierta protectora para sus hijos, protegiéndolos de las fuerzas del engaño. Pero también vi cómo los padres que ponían en riesgo su fe exponían sin saberlo a sus familias a un peligro espiritual, permitiendo que marcas sutiles se apoderaran de ellos. Luego, Jesús reveló formas específicas en las que las personas podían fortalecer su discernimiento espiritual. Vi cómo la comunión regular con otros creyentes, junto con prácticas espirituales intencionales, podían generar resiliencia contra estos desafíos. La devoción personal, el estudio constante de la Biblia y la oración sincera fomentaban una sensibilidad espiritual que ayudaba a los creyentes a detectar los engaños sutiles que intentaban marcar sus almas. La visión continuó, mostrándome la importancia fundamental de mantener límites espirituales, no como reglas rígidas o barreras legalistas, sino como actos de sabiduría que ayudaban a proteger nuestros corazones y mentes de influencias que gradualmente podrían alejarnos de la verdad de Dios. Vi cómo las concesiones aparentemente pequeñas en estos límites espirituales podían crear gradualmente vulnerabilidades mayores. Estas no siempre eran obvias al principio, pero con el tiempo podían llevar a una mayor exposición espiritual. Entonces, Jesús reveló algo sobre la adoración que me sorprendió. Me mostró cómo la adoración genuina y sincera formaba un sello de protección contra estas marcas ocultas, pero tenía que surgir del corazón. No se trataba de hacer las cosas por inercia ni de ofrecer una demostración hueca y mecánica de devoción. Tenía que ser sincera y estar arraigada en la verdad. Vi cómo algunas personas hacían el gesto de adoración sin comprometer realmente su corazón, y cómo se volvían vulnerables al engaño debido a ello. Por otro lado, quienes adoraban en espíritu y verdad, cuyos corazones estaban plenamente comprometidos con Dios, eran protegidos y fortalecidos. Fui testigo de escenas de sanación y restauración cuando las personas reconocían las marcas ocultas que habían aceptado sin saberlo, y cuando las rechazaban, experimentaban una renovación profunda. El proceso no siempre era fácil, pero Jesús me mostró cómo su gracia proporcionaba la fuerza necesaria para cada paso del camino de regreso a la salud y la plenitud espirituales. La visión cambió de nuevo, esta vez para mostrarme el inmenso poder de la unidad entre los creyentes. Vi cómo, cuando los cristianos se mantenían unidos en la verdad y el amor, formaban una defensa impenetrable contra el engaño espiritual. Pero Jesús me mostró que esta unidad tenía que basarse en una fe genuina, un compromiso compartido con la palabra de Dios, no solo en la conexión social o las actividades compartidas.
La verdadera unidad no consistía simplemente en reunirse para tener comunión, sino en mantenerse firmes en la verdad, apoyarse unos a otros y levantarse unos a otros frente a la batalla espiritual. Jesús también reveló la importancia fundamental de comprender nuestra identidad en Él. Vi que quienes estaban seguros de su relación con Dios eran mucho menos propensos a aceptar las sutiles señales de compromiso. Esta seguridad no provenía de la validación externa ni de los logros mundanos, sino de saber y creer lo que la palabra de Dios decía sobre ellos. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo, somos mucho más resistentes a las mentiras y presiones del mundo. Se me mostró cómo el enemigo a menudo usaba el miedo y la ansiedad para hacer que las personas fueran más susceptibles a estas señales ocultas. Sin embargo, Jesús reveló que su amor perfecto echa fuera el temor, y que quienes verdaderamente comprendían y aceptaban su amor eran capacitados para mantenerse firmes en su fe, sin importar los desafíos u oposición que enfrentaran. Cuando estamos seguros en su amor, el temor ya no tiene dominio sobre nosotros. La visión continuó, y Jesús me mostró la importancia de la autoridad espiritual y la sumisión al liderazgo de Dios. Vi cómo la rebelión contra la autoridad espiritual legítima a menudo creaba oportunidades para que las marcas ocultas echaran raíces. Pero la humilde sumisión al liderazgo ordenado por Dios brindaba protección y crecimiento espiritual. Jesús enfatizó que la verdadera protección provenía de caminar en humildad y obediencia a su dirección, no del orgullo o la autosuficiencia. Aquellos que se alineaban con la autoridad divina de Dios experimentaban mayor fortaleza y resistencia al engaño. Luego, Jesús reveló algo profundo sobre el perdón. Vi cómo la falta de perdón creaba vulnerabilidades espirituales que hacían a las personas más susceptibles a las marcas ocultas de la oscuridad. Cada amargura no resuelta, cada negativa a perdonar, abría una puerta para que entrara el engaño. Sin embargo, cuando las personas elegían perdonar, no solo liberaban a quien las había agraviado, sino que también se liberaban de las cadenas espirituales que las tenían cautivas. El perdón no se trataba solo de la otra persona, se trataba de sanar a quien perdona. Luego, vi escenas de ministerio en el mercado laboral, donde los creyentes llevaban su fe al centro mismo de su trabajo diario y sus tratos comerciales. Observé cómo la integridad en estas áreas se convertía en un testimonio poderoso, que permitía a las personas dar testimonio a los demás, al mismo tiempo, fortalecer su propia protección espiritual contra las transigencias. No se trataba de grandes gestos, eran las pequeñas y honestas decisiones que se tomaban todos los días en el lugar de trabajo, decisiones de hacer lo correcto, incluso cuando no era fácil ni rentable. Luego, la visión cambió y me mostró el poder de la oración intercesora. Vi cómo las oraciones de los creyentes fieles formaban escudos de protección, no solo para ellos mismos, sino para los demás, especialmente para aquellos que estaban luchando o eran vulnerables al engaño. La intercesión se convirtió en un arma poderosa, no solo contra la oscuridad externa, sino contra las influencias sutiles que amenazaban con marcar las almas. Jesús me mostró entonces algo profundo sobre el papel del sufrimiento en el crecimiento espiritual. Fui testigo de cómo las dificultades y las pruebas, cuando se las enfrentaba con fe, en realidad servían para fortalecer la resistencia de las personas a las marcas ocultas, en lugar de debilitarlas. No era la ausencia de sufrimiento lo que conducía a la protección espiritual, sino la confianza firme en la bondad y el propósito de Dios, incluso cuando las pruebas eran abrumadoras. Vi personas que soportaban dificultades, pero a través de su fe, se volvieron más fuertes, más resilientes y menos susceptibles a las marcas de la oscuridad. También se me mostraron escenas de guerra espiritual que sacaron a la luz la batalla en curso por las almas. Pero incluso en medio de la guerra, Jesús me aseguró que había logrado su victoria completa. Aquellos que se mantuvieron firmes en la verdad de su victoria recibieron el poder de resistir todas las formas de marca espiritual. Su fe en su triunfo fue su escudo y su fortaleza, asegurando que ninguna fuerza de la oscuridad pudiera reclamarlos. La visión continuó y se me mostró la importancia de mantener un corazón agradecido. Vi cómo la gratitud cultivaba una atmósfera espiritual que hacía más difícil que el engaño echara raíces. Aquellos que cultivaban un corazón agradecido tenían menos probabilidades de caer presa del descontento,
que a menudo conducía al compromiso. Un corazón agradecido mantenía a las personas arraigadas en la verdad y protegidas de las mentiras que buscaban desviarlas. Entonces, Jesús reveló algo verdaderamente hermoso acerca de su iglesia. Vi cómo la verdadera comunión y la comunidad creaban redes de apoyo que ayudaban a los creyentes a reconocer y resistir las marcas ocultas. No se trataba solo de asistir a los servicios o participar en los eventos de la iglesia. Se trataba de cultivar relaciones genuinas basadas en la fe compartida, el estímulo mutuo y el compromiso de caminar juntos en la verdad. La verdadera comunión proporcionaba la fuerza y el discernimiento necesarios para mantenerse firmes frente al engaño espiritual. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, Jesús me mostró escenas de esperanza y victoria. Vi a personas que despertaban a la realidad de las marcas ocultas y elegían, con valentía, mantenerse firmes en su fe. Las comunidades se transformaban a medida que los creyentes compartían sus testimonios, se animaban unos a otros y se ayudaban mutuamente a caminar en la verdad. Vi a personas, una vez perdidas en la oscuridad, salir a la luz y encontrar la fuerza para rechazar las marcas del compromiso. Justo antes de que terminara la visión, Jesús me dio un último mensaje para compartir. Me mostró que su regreso estaba más cerca de lo que muchos creían y que la urgencia de compartir el mensaje sobre estas marcas ocultas era mayor que nunca. Pero este no era un mensaje destinado a generar miedo, era un llamado a una mayor fidelidad, una confianza más profunda en su protección y un compromiso renovado de caminar en su luz. De repente, sentí que alguien me atraía hacia atrás. Las luces a mi alrededor comenzaron a apagarse y escuché voces distantes que me llamaban. Abrí los ojos y me encontré en el hospital, rodeada de equipo médico y rostros preocupados. Los médicos me informaron más tarde que había estado clínicamente muerta durante 21 minutos. Pero incluso en ese momento, sentí la paz abrumadora de saber que había sido enviada de regreso con un mensaje que podría cambiar vidas. Desde ese día, me he sentido obligada a compartir lo que Jesús me reveló sobre estas marcas ocultas. Esta no es solo otra historia de experiencia cercana a la muerte, es una advertencia crucial y un mensaje de esperanza para nuestros tiempos. Las marcas que nos deben preocupar no son posibilidades lejanas, sino realidades presentes que exigen nuestra atención y vigilancia espiritual ahora mismo. Comparto este testimonio no para asustar a nadie, sino para despertarnos a todos a la realidad de la batalla espiritual que enfrentamos todos los días. Jesús me mostró que su protección está disponible para todos los que la buscan, y su gracia es suficiente para limpiarnos de cualquier marca que hayamos aceptado sin saberlo. Su amor es mayor que cualquier oscuridad que busque apoderarse de nosotros, y su poder es más fuerte que cualquier engaño que intente desviarnos. Al terminar este relato, quiero enfatizar que lo que viví fue real y el mensaje es urgente. Pero también está lleno de esperanza, porque Jesús me mostró que nadie está fuera de su alcance. Su poder para proteger, restaurar y redimir es mayor que cualquier marca de oscuridad. Debemos tomar la decisión. Cada día, decidimos qué marcas aceptaremos o rechazaremos, a través de nuestras decisiones y acciones. Que este testimonio fortalezca su fe y los anime a mantenerse firmes en la verdad de Dios. Las marcas ocultas son reales, pero también lo es el poder de Dios para proteger y preservar a quienes confían en Él. Permanezcamos sabios y vigilantes, sin miedo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.